Pues buenos días a todos. Hoy vamos a seguir pues con el tema de la santidad, pero antes de eso el pastor Kyle ha escrito un libro que va a compartir con nosotros el día de hoy y ese libro se llama Sepulcro de Agua. Entonces, pastor Kyle, ¿por qué no compartes con nosotros de qué se trata ese libro? Este libro, Sepulcro de Agua, escribí hace unos 5 años atrás y se trata del bautismo, pero lo presento hoy porque todo lo que hablé la semana pasada en cuanto a la santidad y el fuego está detallado aquí en ese libro, si les interesa. Y solo lo buscas en Amazon. Aquí Kyle W. Bauer, y si en tu país no puedes conseguirlo, habla con María Inés y te lo regalo gratis. Te lo regalo un PDF y eso puede ser un obsequio. Dices, no, pues yo quiero el libro pues físico, tienes que ordenarlo. Pues no tengo libros para enviar, pero sí tengo el PDF, si lo quieres. Se lo voy a pasar a María Inés, nada más pídeselo y con gusto te lo regalo. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos limpia, nos enseña, tu palabra que nos guía. Pedimos que seas bendiciendo este tiempo en nuestras mentes, nuestros corazones. Bendice al pastor Kyle, Teresita, sus hijos, su ministerio, Señor. Te damos gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Kyle. Otra vez, buenos días, clase. Qué lindo estar nuevamente con ustedes con el tema de la santidad. La semana pasada hablamos del fuego de la santidad y vamos a seguir ese tema del fuego, el camino de la santidad, porque no es solamente algo que recibimos cuando Cristo nos salvó. Sí nos limpió con su sangre. Sí nos hizo justos delante de Él. Sí nos hizo santos por su preciosa cruz. Pero hay un proceso. Nuestra salvación no es solamente de un momento, de una oración y luego se acabó y solo estamos esperando el momento que vayamos al cielo. No, es un proceso. Sí se inició en un momentito, pero luego se lleva a cabo durante todo el resto de la vida. Eso se llama el proceso de la santificación. Y hasta en esa palabra santificación se oye la palabra santo, santidad. Es el proceso de Dios refinar nuestras vidas. Vamos a hablar de esto hoy y vamos a mirar cómo eso se relaciona también con el fuego. Vamos, la mayoría del tiempo hoy vamos a estar estudiando en el libro de Levítico. Y uno dice, híjole, pastor, ¿de veras el Levítico? Ese es el libro más aburrido de toda la Biblia. Y tienes razón, que sí es. Porque hay un dicho en inglés que dice que a nadie le gusta ver cómo se hace la salchicha. Porque es como toda la carne que está siendo molido y luego se hace la salchicha. Levítico es un poquito así. Es todo el proceso del sacrificio y qué vestimentas para el sacerdote y todo ese rollo. Y la mayoría es muy aburrido leer. Pero hay algo muy interesante que vamos a estudiar ahí que te prometo no te vas a dormir, ¿ok? Listo. Pero antes de llegar a Levítico, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 32. Quiero que veamos el fuego de la santidad de Dios y el camino de este fuego, el camino de la santidad. Dice, y se decían el uno al otro. Esa es la noche de la resurrección o la tarde de la resurrección. Cristo ya resucitó, está en el camino a Emaús y se encuentra con 2 discípulos. Y luego ellos posaron ahí en un hotelito ahí y comieron con Jesús. Y cuando Jesús rompió el pan y se lo entregó a sus discípulos,
ellos lo reconocían, pero antes de que lo reconocieran, Jesús estaba hablando con ellos acerca de todo lo que eran las profecías de las Escrituras. Entonces dice así, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El fuego de la santidad de Dios, el fuego de la palabra de Dios estaba obrando en ellos, y me encanta esta frase, en el camino. Mientras iban caminando, Jesús iba revelándoles su palabra, y había algo ardiendo dentro de ellos mientras iban en camino. Eso es una prédica en sí mismo, de que Jesús nos habla y Jesús se revela con nosotros. Jesús hace arder el corazón en nosotros mientras vamos en el camino. El libro de Isaías dice, línea por línea, precepto por precepto, aquí un poquito y allá un poquito, el Señor nos va enseñando. No es todo de un golpe. No es solo de que ya me salvé y ya sé todo y ya soy perfectito. No, vas en camino. Y eso es una elección cotidiana. Y quiero que si comprendamos una sola cosa de la enseñanza de hoy, es que la santidad es una elección diaria. Es una elección de todos los días de la vida. Sí, en un solo momento el Señor nos hace santos, pero el proceso diario continúa y tenemos que escoger ese proceso todos los días. Cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto, como hablamos la semana pasada, que Dios se reveló en fuego y en santidad al momento que estaba por liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Después de su liberación, a ellos se les apareció un pilar de nube y un pilar de fuego. El mismo fuego que se les apareció en la zarza ardiente. Ahora los está guiando. En otras palabras, cuando Dios se presentó con Moisés en el fuego de su santidad, ahora está apareciéndose a su pueblo con el mismo fuego de su misma santidad para guiarlos en el camino. Solo duró Dios tal vez unas cuantas semanas para liberar a su pueblo. Después de aparecerse en fuego a Moisés, tal vez unas cuantas semanas, tal vez un mes, 2 meses por lo mucho, Dios ya liberó a su pueblo de Egipto. Pero luego les llevó a un camino de fuego donde todos los días se les aparecía el pilar de nube y el pilar de fuego durante 40 años, porque Dios estaba guiando su pueblo en un proceso. La verdad es que había muchas veces que Dios salió en juicio en contra de su pueblo cuando ellos se rebelaron en contra de él durante esos 40 años. Muchas veces eso fue revelado por fuego. Cuando ellos murmuraban, cuando no le creían, cuando se rebelaban, cuando adoraban ídolos, había plagas. En parte de esas plagas era el fuego, porque lo hablamos la semana pasada, que cuando uno se dedica al pecado y luego quiere tocar la santidad de Dios, va a haber una reacción y Dios va a consumir o va a consagrar. Y el sendero de este fuego, el sendero de la santidad, es un sendero de santificación y consagración, de apartarnos de las cosas de este mundo para ser refinados para los propósitos de Dios. Y durante 40 años, Dios iba formando el pueblo de Israel para ser su gente. La realidad es que le duró a Dios solo unas cuantas semanas para sacarlos de su esclavitud en Egipto, pero duró 40 años para sacar Egipto de su pueblo.
que la idolatría y la mentalidad de esclavitud estaba radicando en ellos y Dios tenía que llevarlos por un sendero de santificación. Salvos ya estaban, porque ya eran liberados de Egipto, pero en otro sentido todavía no estaban liberados de Egipto. Físicamente sí, pero en su corazón no. Y esto es una gran lección para cada uno de nosotros hablando de la santidad y de nuestra salvación. Salvos sí somos. Liberados por la sangre de Cristo, sí. Jesús venció en la cruz. Claro que sí. ¿El diablo tiene poder sobre nosotros? No. Pero hay algo de quebrantamiento en el corazón que todavía está ligado al pasado. Entonces Dios nos lleva en un proceso de liberarnos de eso y sacarnos del quebrantamiento de nuestro pensar, el quebrantamiento de nuestro pasado, el quebrantamiento del pecado que gente ha cometido en nuestra contra, el quebrantamiento de las cosas que nosotros hemos hecho que ha quebrantado nuestros propios corazones. Entonces, está apareciendo un dispositivo de dibujos que va a ilustrar lo que es el proceso de la santificación para nosotros. Dios nos hizo en su imagen y su semejanza. Ese es el primer dibujo. Dios y la humanidad. En su imagen, su semejanza en perfección, pero llegó el pecado y el pecado nos separó de Dios. Porque el precio del pecado siempre es la muerte. Y la muerte más grande no es la muerte física, es la muerte de la separación de Dios. Y nos oscureció, nos rompió, nos dañó, nos ensució, nos apartó de Dios. Eso es lo que el pecado, como dice el libro de Efesios, estaban muertos en sus pecados. Pero en Cristo somos vivos. Entonces, el siguiente dibujo es por la cruz de Cristo está reparada la relación entre nosotros y Dios. Pero mira lo que está debajo de la cruz. Mira el círculo allí, la vida. El espíritu está limpio. Nosotros estamos puros delante de Dios, como si jamás hubiésemos pecado. Pero, ves un problema allí. El problema es que todavía hay quebrantamiento en esta vida. Hay cosas del pasado que nos siguen. Gente, palabras, cosas que gente nos ha dicho que ha roto nuestro corazón. Nos siguen. Pero mira el siguiente. El siguiente debajo de lo que dice pecado. Todavía estamos salvados por la cruz y limpiados. Pero mira el siguiente círculo. Estamos mejor que antes. Y luego el siguiente. Estamos mejor que antes. Que cada día que escogemos seguir al Señor, escogemos la santidad, el Señor nos va limpiando, el Señor nos va reparando. Y luego el último dibujo es que Dios, la flecha dice que estamos llenos del Espíritu Santo. Nos prende en fuego, el fuego de la zarza, el fuego del pilar de fuego. Es el mismo fuego que estaba sobre las cabezas del discípulo cuando ellos recibieron el don y de la plenitud del Espíritu Santo. Y Dios nos enciende, Dios nos sigue reparando. De hecho, en Efesios capítulo 3 dice así, de que para que lleguemos a la unidad de la fe, de todo lo que es de la plenitud de Cristo y un poquito anterior de la plenitud de Cristo. Dice, Cristo mismo ha dado a varios dones al cuerpo de Cristo. Apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. Dice así, para la perfección de los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Pero esa palabra perfección en el griego actualmente quiere decir remendar.
Se usa, esa es la palabra catartizo en el griego. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a sus primeros 2 discípulos, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, esos primeros 4 que eran pescadores de hombres, dice que Santiago y Juan estaban con las redes de pesca y estaban remendando las redes. Eso es la misma palabra catartizo que habla de la perfección de los santos, para perfeccionar a los santos. Literalmente quiere decir que Dios ha dado estos dones al cuerpo con el fin de los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, literalmente reparar, remendar las vidas de los santos quebrantados, para que seamos listos y hábiles, capacitados para hacer la obra del ministerio. Esto es el proceso de la santidad. Este es el camino de la santidad, que después de nuestra salvación todavía hay quebrantamientos. Siempre me gusta decirlo así, que si fuéramos a quebrar la pierna, y luego vamos al doctor. El doctor va a enderezar el hueso y luego va a enyesar la pierna. Pero después de enyesar la pierna, no vas a salir de la oficina del doctor corriendo y saltando. Pues claro que no, porque todavía, aunque el hueso está enderezado y vas en rumbo hacia tu sanidad, todavía hay un proceso de remendación del hueso quebrado. Así es el corazón, así es la mente del ser humano. Que nosotros llegamos al Señor y Él nos salva, nos purifica. Ahora es el proceso del Señor remendar lo que ha estado roto en la cabeza, nuestras actitudes, nuestra perspectiva del mundo, nuestras creencias, nuestras memorias, las cosas que contemplamos en la mente y en el corazón. Y luego las maneras de vida que no corresponden con la palabra de Dios. Eso es un proceso diario por el resto de la vida. Ese es el proceso de la salvación, el proceso de la santidad. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 14, Jesús contó una parábola. Y dice que hay 2 caminos. El camino es estrecho y difícil que lleva a la vida, y ancho es el camino y fácil el camino que lleva a la destrucción. Ahora, nosotros, por general, entendemos esta parábola como ir al cielo o ir al infierno. Y eso es una interpretación válida de esta parábola, pero no es la interpretación única de esta escritura, de esta parábola. Porque en el contexto Jesús está hablando a sus discípulos, gente que ya creía en Cristo Jesús. Y Jesús está diciendo, hay un camino estrecho y muy difícil que lleva a la vida. No dijo que lleva al cielo, aunque, como acabo de decir, se puede decir que es el camino difícil que lleva al cielo también, y pocos lo van a encontrar. Pero el camino al cielo, mira, para recibir la salvación es un instante de fe y de confesión y de arrepentimiento. Punto final, ya estás salvo, gloria a Dios. Pero un camino quiere decir que estás llevando un camino por largo tiempo. Jesús estaba hablando a sus discípulos. No estaba hablando a gente que no creía. Entonces está diciendo Jesús, estrecho y difícil el camino que a diario tenemos que caminar, que llevará a la vida. Otra vez, no dijo solamente al cielo, dijo a la vida. Pero este camino es una elección diaria. Pero también es una elección diaria si vamos a llevar el camino ancho y fácil.
¿Sabes qué? Es fácil elegir la carne. Es fácil elegir el enojo. Es fácil elegir el no perdonar. Es fácil elegir los arrebatos de ira y no la paciencia. Eso es fácil. Y eso es fácil elegir aún después de que Jesús nos haya salvado. Es fácil dejarse llevar por el pecado, por la tentación. Eso es fácil. Pero difícil y estrecho, difícil es el camino de elección todos los días, de elegir a Jesús, elegir a la santidad, elegir apartarte para el uso del Señor, elegir perdonar, elegir el fruto del Espíritu, elegir la palabra de Dios. Y dice, y pocas personas hallarán este camino, pero muchos hallarán el otro. Pero en este camino hay fuego. Un fuego devorador o un fuego purificador. El fuego al final del camino destruye la vida, pero el fuego del proceso del camino estrecho y difícil refina y purifica tu vida para que cuando llegues a lo que es el pleno reino de Dios, Dios habrá hecho de ti una persona semejante a su imagen, digno de confianza, de más de su reino, más gobierno. Para eso nosotros fuimos creados. Pero lleva el proceso de parecernos más a Él todos los días. Y es difícil escoger este camino. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, habla más de este camino y esta elección diaria. Mira lo que dice. Dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. En otras palabras, todos los días de tu vida, cada momento de tu vida, escoge guardar el corazón. Escoge la palabra de Dios, recordarla. Escoge la santidad. Vívela delante de tu familia y enseña esos principios a tus hijos y a tus nietos, para que no te vuelvas a fragmentar como estabas fragmentado antes de conocer a Cristo. Para que no vuelvas al pecado en que anteriormente andabas. Para que no vuelvas a la corrupción de la vida. Es algo a diario. No puedo enfatizar eso demasiado. Es algo diario. Y yo bien sé que ni tú ni yo hemos sido perfectos en este camino. Han habido momentos de pecado, de ceder a la tentación, de tropezar. Yo ni quiero contar las veces que yo he tropezado y que yo he pecado después de conocer a Cristo. Pero en cada momento, ¿qué dice la Biblia? Un hombre recto o justo tropezará 7 veces, pero cada vez se levantará. Y adelante, ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses? No, yo dejando el pasado en el pasado, olvidando lo pasado, prosigo hacia la meta. Entonces, cuando hay pecado y hay arrepentimiento, hay perdón. Entonces, prosigue hacia la meta, pero es una decisión cotidiana. Dios diseñó su pueblo para ser como Él es. Levítico 11:44 dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Ahora, quiero que miren cómo Dios hizo la vida.
Dios hizo la vida para que la viviéramos juntos nosotros con Él. En el huerto de Edén no había impedimento, no había en absoluto ningún estorbo entre Dios y Adán. Ellos caminaban juntos y disfrutaban de una relación perfecta juntos. Esto siempre era la intención de Dios para con nosotros. Pero Adán perdió esto por su rebelión y por su pecado. Entonces, él fue expulsado, él y su esposa fueron expulsados del huerto de Edén. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos después? Nosotros vemos que Dios, luego, años y años y años después, libera a su pueblo de Egipto, los lleva al monte de Sinaí, sube Moisés al monte y Dios dice, escucha muy bien, dice, Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo, pero que él siguiera las instrucciones nítidas que Dios le iba a dar. No, Dios no dejó nada a la imaginación de Moisés. Dio las medidas y los colores y la manera y la construcción exacta del tabernáculo, porque nosotros aprendemos en el libro de Hebreos que el tabernáculo era una sombra y una copia de lo verdadero que es en el cielo. En otras palabras, como en el huerto de Edén era el lugar donde Dios y la humanidad podían residir juntos y vivir juntos. Pero como se perdió eso, ahora a través de Moisés y el pueblo de Israel, Dios estaba recreando el huerto por medio del tabernáculo, un lugar de completa santidad. De hecho, en el libro de Ezequiel, que vamos a mirar la semana entrante, el libro de Ezequiel habla del tabernáculo o del templo, de que hay una sola ley del templo: santidad absoluta. Y eso es el propósito del tabernáculo, porque cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y hizo un pacto con ellos, y luego estableció un tabernáculo, un lugar completamente santo, donde su presencia podría volver a habitar entre la humanidad nuevamente, como lo había hecho en el huerto de Edén. Vivir con la humanidad es el plan A para el Señor. Con el Señor no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. Siempre es el plan A. Toda la historia de la Biblia es Dios recuperar lo que se perdió en el huerto. Ahora nosotros vemos con la construcción del tabernáculo, perfecta santidad. Dios viene a vivir entre Israel y luego dice: sean santos ustedes, porque yo soy santo, porque Él tenía toda la intención de vivir nuevamente entre la humanidad. Y el tabernáculo era el lugar único en todo el mundo donde Dios podría venir nuevamente y estar entre su pueblo. Y su pueblo debía de haber llevado esta santidad para que Dios viviera entre ellos. Ahora, nosotros vemos a Jesús. Jesús fue el primero para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y más adelante en el ministerio de Jesús, Jesús dice: destruye este templo y lo volveré en 3 días a construir. Ahora, ¿por qué dijo esto? Interesante que Jesús estaba comparando su vida, su muerte y su resurrección con el templo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo: yo soy el nuevo templo. En mí habita la plenitud de Dios. En mí habita la presencia y el Espíritu de Dios. Ya no en el templo. Cuando estaba hablando de su muerte y su resurrección, estaba hablando de su propio cuerpo. Destruye ese templo. ¿Por qué? Estaba transfiriendo lo que representaba el templo y la presencia de Dios para sí mismo. Ahora,
Mira lo que dice en Primera de Corintios. Lo dice 2 veces, en capítulo 3 y capítulo 6. Dice, ¿no sabían que ustedes son, escucha, el templo del Espíritu Santo? ¡Wow! Mira la progresión de la recuperación. El huerto de Edén, Dios y la humanidad en perfecta relación. Y después del pecado, el tabernáculo. Y luego el templo donde Dios podía estar. Y luego en Jesús. Y ahora la presencia de Dios mora en nosotros, quienes somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando en su templo? Está buscando la misma cosa que dijo en el libro de Ezequiel. Santidad absoluta. Y la santidad absoluta no es nada que tú y yo podemos conseguir por nosotros solos. Solo es mediante la muerte, la resurrección de Jesús y la obra siguiente del Espíritu Santo en nosotros, reparando lo que fue deshecho y fragmentado y roto en nosotros. Y luego mira cómo culmina la Biblia. La Biblia tiene una simetría tan bella. La vida comenzó en un huerto y la vida culminará en un huerto en el libro de Apocalipsis. Fue la intención de Dios de habitar en perfecta santidad con la humanidad. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Cuando ya se acabó todo, ya estamos viviendo con el Señor en el cielo. Dice así, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En fin, al final de la Biblia, Dios logra lo que comenzó en el principio y todo gira alrededor de vivir en perfecta santidad delante de Él. Por eso es tan importante llevar un corazón puro, una conciencia limpia, escoger este camino todos los días de nuestras vidas y no apartarnos, no volver al pecado. Vivir según, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que la cultura alrededor diga. Porque siempre va a haber otro argumento, siempre va a haber otra voz que escuchar. Pero tenemos que elegir estimar la palabra de Dios más allá de cualquier otra palabra de este mundo. Y esto nos va a ayudar a vivir en rectitud y santidad delante de Él. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros somos su templo. Nosotros somos la morada de su Espíritu Santo. Y Él quiere vivir con nosotros y utilizar nuestras vidas para sus propósitos y para su gloria. Y no lo puede hacer en un lugar, un templo sucio, lleno de ídolos. Esto vamos a desempeñar más la semana entrante. Pero quiero que veamos ahora Romanos capítulo 12 y luego Levítico capítulo 1. Y vamos a hacer una conexión allí. Ya vimos que Levítico 11:44 dice, soy el Señor tu Dios y sean santos que yo soy santo. Pero mira lo que Romanos 12, versículo 1 dice. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El culto racional es adoración. ¿Qué es nuestra adoración al Señor? Es presentar nuestras vidas delante de Él en sacrificio y en santidad. Vamos a mirar la santidad y los sacrificios y la adoración sobre los próximos momentos. La adoración en su esencia es
el sacrificio. Nosotros relegamos a la adoración al cantar. Nosotros cantamos y eso es nuestra adoración. En el Antiguo Testamento la adoración no era tanto el cantar como era el sacrificio. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 está recordándonos de este hecho. Tu adoración racional, tu culto racional es presentar tu vida como un sacrificio en santidad para el Señor. El corazón de la adoración es el corazón de uno que se presenta delante del Señor, que se sacrifica. Esa palabra presentar es muy interesante. Es que pues es lo que se oye como en el español. ¿A qué te presentas tú? Eso, porque en el Antiguo Testamento los israelitas venían a presentar sus sacrificios al Señor y eso era su adoración. Pero ¿cómo nosotros adoramos? Nosotros en verdad adoramos a las cosas que más nos presentamos. ¿A qué te presentas tú? ¿A qué más te presentas tú? Puedes verlo en lo que más dedicas tu pensamiento, lo que más dedicas tu tiempo, lo que más dedicas tu entretenimiento. Donde más está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí estás presentando. Podemos decir, que yo sirvo al Señor y que yo le adoro al Señor y nadie más. Son palabras bonitas, pero acuérdate de las palabras del profeta Isaías. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón, nada que ver. Su corazón está lejos de mí. Y me pregunto si tú y yo hacemos lo mismo. Si tú y yo decimos de labios que yo, sí, yo soy adorador del Señor y nadie más, pero nos presentamos a este bendito teléfono por horas y horas y horas durante el día. No podemos ir a ninguna parte sin esto. Y lo estamos mirando cuántas veces al día. Y yo lo hago también porque pues es método de comunicación, no solamente de entretenimiento. Pero compara tu uso del teléfono en cuanto a tu hablar en lenguas. Tu leer la Biblia. Tu solo sentarte en la presencia del Señor en soledad y silencio. ¿A qué te estás presentando más? O la televisión, o hasta la familia. La familia puede llegar a ser un ídolo. Yo me presento a mis niños y todo se trata de mi esposa y de mis niños y bla, 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 bla. Y todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos hagan. Y lo siento, Señor, no tengo tiempo para ti hoy porque mis niños. ¿A qué te estás presentando? De veras. ¿Para qué más estás sacrificando? Muchas veces no es para el Señor. No estoy diciendo que tienes que ignorar a tu familia o vivir una vida depleta de diversión. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo cuáles son nuestras prioridades de veras. Donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. Y tu corazón está en donde dedicas más tu tiempo. Algo que meditar y pensar. ¿Qué es lo que habremos de sacrificar entonces? ¿Qué tal sacrificar la vida a la que tanto nos aferramos? El otro día estaba leyendo la Biblia y me impactó tanto. Yo lo he leído tantas veces este versículo, pero me impactó en una manera fresca y nueva. Que Pablo dijo, yo estoy crucificado para este mundo y este mundo es crucificado para mí. En otras palabras, yo vivo dentro de este mundo, pero no me aferro a nada de este mundo. No ando persiguiendo a las cosas de esta vida. Para mí, esta vida está muerta. Y yo estoy muerto para esta vida. En el libro de Filipenses, Pablo hasta dice, en el libro de los Hechos, estaba hablando a los ancianos de Éfeso. Y dijo, yo no considero mi vida con nada.
Mi vida no es nada. Estoy muerto para esa vida y esa vida para mí. ¿Qué quiere decir la santidad? Lo hablamos la semana pasada. La santidad en su esencia quiere decir algo que está apartado para un uso especial. No puedes vivir en una santidad apartada para el Señor cuando estamos presentándonos a cada cosa de este mundo. Así no funciona. Tenemos que crucificarnos junto con Cristo y esta vida está deshecha, está muerta. Me quito del hombre viejo y me revisto de Cristo para apartarme. Sí, yo vivo en esta vida. Sí, hay cosas que hay que hacer en esta vida, pero esta vida no tiene mi corazón. Estas cosas son muertas para mí y vivir es Cristo. Esto es apartarnos en santidad. Eso es una elección cotidiana de vida. No es decir una oración hace 30 años que yo recibí al Señor, ya voy al cielo, ahora puedo vivir como yo quiera. No. La santidad es una elección todos los días. Ahora, Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9. Mira lo que dice. Es medio aburrido este pasaje, como dije anteriormente. Pero quédense conmigo, ¿ok? Listos, vamos a leerlo. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor. Y los hijos de Aarón y los sacerdotes ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Ok. Ahora tengo su interés. Pastor, ¿cómo se relaciona todo esto con la santidad? Estamos hablando de quemar la grasa y las patas y la víscera y la cabeza y quitar la piel y salpicar la sangre. ¿Qué tiene que ver todo eso? Acuérdate. Tu adoración al Señor es presentarte a ti mismo como un sacrificio. No creas por un momento que Pablo no tenía este versículo o este pasaje bíblico en su mente. Claro que sí. ¿Dónde tendrá Pablo la idea de un sacrificio y luego tener la osadía de decirnos a nosotros que nos sacrifiquemos a nosotros mismos al Señor en presentación a Él? Pues por los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿de dónde más? Es lo que Dios ordenó que hiciera su pueblo. Entonces, mira, hay diferentes sacrificios quemados delante del Señor. Cuando avanzas en el libro de Levítico, y pueden agradecerme después que no leímos todo el libro, pero hay diferentes tipos de sacrificios. Sacrificios quemados ofrecidos para la culpa, para el pecado, para la paz, sacrificios de agradecimiento para hacer las paces con el Señor, diferentes tipos. Pero en capítulo 5, versículo 15,
Por lo menos lo dice así en la Nueva Traducción Viviente, que para el sacrificio había que dar una cierta cantidad de plata junto con el sacrificio. La plata a lo largo de la Biblia también representa la santidad, representa la palabra de Dios, representa algo precioso. Es interesante eso, que cuando pecas, tenías que haber ofrecido un sacrificio junto con plata. Un metal precioso, algo de la palabra de Dios, algo de la santidad. Pero la realidad es cuando traspasamos y pecamos en contra de Dios, se pierde algo de la plata que Dios ha depositado en nosotros. Esa es parte de la fracturación de la vida por medio del pecado. Acuérdate, el precio del pecado siempre es la muerte. Por eso tenían que matar un sacrificio por el pecado. Pero también algo se pierde dentro de nosotros. Fue hace algunos años que el Señor me dio una visión. Y en esa visión yo vi a Jesús. Y Jesús vino y me tocó el pecho y me dijo, camina en la luz como yo estoy en la luz. Y me tocó y comenzó a iluminarse el corazón. Y luego me dijo esas palabras, si tú no caminas en la luz, vas a perder de las buenas cosas que tengo para tu vida. Oh, y cómo eso me impactó. ¿Cómo me impactó? De que no es asunto de que, mira, no hagas cosas malas porque Dios se va a enojar contigo. No es por eso. Es que cuando traspasamos las leyes de Dios y andamos en el pecado, nosotros sufrimos una pérdida de lo completo que estaba el corazón, lo limpio que estaba, y hasta una pérdida de lo que Dios quería hacer en y a través de nosotros. Pero lo perdimos porque elegimos la impureza en vez de la santidad. Qué interesante que había que pagar plata junto con el sacrificio. Se pierde algo precioso que Dios da. El pecado es gran cosa para el Señor, no es un juego. Nosotros lo tratamos como un juego. Que yo pueda, el Señor luego me perdona. No. Así no se vive. El pecado cuesta. Los sacrificios, había una orden específica que había que ofrecer estos sacrificios. Primeramente, cuando yo era pequeño, hasta cuando yo era adulto, yo me imaginaba esos sacrificios que degollan el animal, salpican la sangre y luego toman todo el animal y ¡pum! en el altar, y luego le prenden fuego y ¡pum! Se consume todo el animal. Pero obviamente lo que acabamos de leer en Levítico, así no es la cosa. Había cosas específicas. Número 1, había que imponer la mano, porque se transfiere el pecado por la imposición de manos. Fue manera de confesión. Hablamos en la clase anterior acerca del arrepentimiento. Hablamos de la libertad en la confesión. Y eso era parte de presentar el sacrificio al Señor. Imponer la mano, confesar los pecados y así transferir todos los pecados al animal. Y luego se ofrecía el animal como un sacrificio. Hay que confesar, pero luego había que drenar la sangre y salpicar la sangre contra el altar. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la Biblia. Sin sangre. ¿Por qué? Otra vez, recalco, el precio del pecado es la muerte. Siempre ha sido la muerte. Entonces, era ofrecer un sacrificio al Señor en aquellos tiempos era algo horrible. Mirar. De tomar un cuchillo, degollar al animal y que le sale toda la sangre y luego lo despedazas, lo desollas,
Le quitas la piel y le quitas la víscera. Y, wow. Y cada vez que pecabas tenías que ofrecer ese sacrificio. Híjole, qué cosa. Era la representación terrible del costo del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Luego, dice, entonces, imponer manos, drenar la sangre, salpicar la sangre, y luego dice, desollar al animal, o sea, quitar la piel. Ahora quiero que miremos. Acuérdense, no pierdan la perspectiva de que todo lo que estamos hablando en Levítico es igual a Romanos 12, presentarnos como sacrificios vivos para el Señor. ¿Qué dice el libro de Efesios? Dice, quitemos el hombre viejo y revistámonos del hombre nuevo, quien es Cristo. ¡Qué casualidad! Que con el sacrificio no lo tiran sobre el altar, sino le quitan la piel, como desvestirnos del hombre viejo. Y a este piel no lo ofrecían sobre el altar. Ellos tomaban la piel del animal, lo sacaban fuera del campamento y ahí lo quemaban. Pero eso no era el sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros no ofrecemos las obras de nuestras manos al Señor como un sacrificio. Nosotros no ofrecemos nuestra carne como sacrificio. Nuestro ser exterior, nuestro ser orgulloso, nuestro ser carnal, nuestro ser pecador. Eso no es lo que estamos ofreciendo al Señor. El Señor dice, desvístete de eso, sácalo fuera, quémalo allí, lejos de mí, ni lo quiero ver. En otras palabras, no estamos, escúchame muy bien, no estamos presentando al Señor nuestras obras exteriores. No estamos presentando al Señor nuestro orgullo o nuestros rituales religiosos como si eso fuera un sacrificio aceptable para el Señor. Es la diferencia de Caín y Abel. Caín ofreció el fruto de la labor de sus manos, que él cultivaba la tierra con la fuerza de sus manos y el sudor de su frente. Y cuando ya llegó el cultivo, tomó lo que él trabajó tan duro para lograr y lo puso en el altar al Señor. Mira, Señor, mira lo que logré. Mira lo que hice. Mira lo que me esforcé. Ahora eso te lo presento. Y Dios rechazó su sacrificio. Porque los sacrificios agradables para el Señor no tienen que ver con la carne, con la fuerza, con el orgullo. Uno no puede ganarse una posición delante de Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, que era un cordero. Abel no hizo nada para hacer nacer este cordero, para criarlo. Solo era un pastor cuidándolo, mirándolo. Y de algo que él no hizo, lo ofreció. Dice, Señor, por fe yo vengo a ti. Pero es la misma cosa con los sacrificios. Despójate de la carne. Llévalo afuera. Eso no pertenece en el altar. Quémalo fuera del campo. No lo quiero volver a mirar. Dios quiere tratar con nuestra religiosidad. Quiere tratar con nuestro orgullo y las obras de nuestra carne. De ahí dice, ahora prendan fuego. Ahí está. Estamos hablando de sacrificios, de santidad, y qué casualidad, miramos el fuego otra vez. ¿Qué es lo que consume todo lo que se pone sobre el altar? El fuego del Señor nos consume. Ahora, quiero detallar las cosas que se pone sobre el altar actualmente. Primeramente, habla de la grasa. En tiempos bíblicos, la grasa significaba bendición. En los tiempos de hoy, significa la panza gorda, el exceso. Significa lo extra, el exceso, lo demasiado de la vida.
Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de lo extra, de las cosas innecesarias, de las cosas en exceso en nuestras vidas. Tomemos todo eso y pongámoslo delante del Señor. Ahora, tú y yo hemos visto lo que pasa cuando la grasa toca el fuego. Y se enciende como loco. Y luego no queda nada de la grasa. De las otras cosas que se ponen sobre el altar, quedó algo. Quedó la carne, el músculo, no la piel, pero el músculo. Quedó, pues, las otras cosas, pero la grasa se consume total. ¿Cuáles son las cosas en exceso en tu vida que tú necesitas entregar al Señor y Él las necesita consumir porque no te están haciendo bien? Ponlo, preséntate al Señor. Presenta estas cosas sobre su altar y deja que el fuego de su santidad consuma todo el exceso de tu vida que no te hace bien. Y luego dice, pongan la cabeza sobre el altar. La cabeza consiste del cerebro, los oídos, los ojos, la nariz, la lengua. Ahora, estas son las cosas. Dios dice, pon todo esto sobre mi altar para que el fuego de mi santidad comience a tocar tu mente. Preséntate como un sacrificio vivo al Señor. Eso es tu adoración. Y deja que el fuego de su santidad comience a limpiar y purificar esa mente que dice tantas malas palabras. Que dice esa mente que hace burla de la gente, que no es bondadosa con la gente, que se aferra a memorias sucias. Pon esto sobre el altar y deja que el fuego de la santidad del Señor comience a consumir todo lo que no le agrada aquí. La forma de ver al mundo. Muchas veces, hay tantas cosas que nosotros hacemos y pensamos que nosotros ni cuenta damos que están dañando a otras personas. O que ni cuenta damos que son pecadores delante del Señor. Pero si nos presentaremos delante del Señor y decir, Señor, pongo mi mente sobre tu altar. Muéstrame cualquier cosa que no te agrada y Él va a comenzar a revelar cosas. ¿Te acuerdas cuando hiciste eso? Cuando pensaste aquello? Cuando pensaste esto acerca de fulano de tal? Híjole, y tienes que arrepentirte porque el fuego de la santidad del Señor está tocando la mente, pero que también toque los ojos y los oídos, las cosas que permitimos filtrar en nuestra mente y corazón, las cosas que miramos, que son las cosas que miras en tu computadora o tu teléfono, cuáles son las cosas y las voces que tú estás permitiendo, dando permiso en tu vida a formar tu pensamiento y formar tu corazón. ¿Es la palabra de Dios o estás escuchando a las palabras chismosas de los demás? ¿Qué será? Y Dios dice, preséntate a mí como un sacrificio, la cabeza. Pon tus ojos sobre el altar. Pon tus oídos sobre el altar. Y el otro, eso es fácil. Pon tu bendita lengua sobre el altar. Esta lengua provoca tantas cosas malas, hiere tantas personas, incendia casa. Dice en el libro de Santiago que la lengua está encendida por el infierno mismo. Pero ¿por qué no tomamos nuestra lengua y la presentamos al Señor y dejamos que el fuego de la santidad del Señor toque nuestra lengua, no el fuego del infierno? Uno va a contaminar y el otro va a purificar. Uno va a dar muerte y la otra va a dar vida. Pon la cabeza sobre el altar. Y luego dice, pon la víscera sobre el altar. La víscera, el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado.
Rápidamente, el corazón. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, amarás al Señor con toda tu mente. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Hasta el exceso honrarás al Señor. Todas las cosas con las que deberíamos honrar al Señor y amar al Señor con todo nuestro ser son las cosas que encontramos que están sobre el mismo altar, siendo tocados por el fuego de la santidad del Señor. Los pulmones son parte de la víscera. Los pulmones es donde nosotros respiramos. La ruaj de Dios. Ruaj es la palabra para aliento, aire, viento, espíritu. La ruaj de Dios. El espíritu de Dios. El hálito de la vida. Es el ruaj del Señor y parte de lo que consume y hace entrar en los pulmones. Hechos capítulo 2 dice que fuimos llenos con la misma ruaj o el mismo ruaj, espíritu de Dios, y eso se prendió en fuego sobre nosotros. Ahora todo lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, ponlo sobre el fuego y deja que el Espíritu Santo lo toque con su fuego. Los riñones son el filtro del cuerpo. Filtran la contaminación de la sangre para que nuestra sangre esté limpia y pura. Pero muchas personas ni saben la diferencia entre el bien y el mal, el santo y el impuro. Y dejan filtrar en sus vidas música y programas de televisión y sitios de internet y toda clase de habla mala alrededor, y lo dejamos filtrar, contaminando nuestras vidas, y nuestros riñones no funcionan filtrando lo santo y lo impuro, el bien y el mal. Y Dios dice, toma tus riñones y ponlos sobre mi altar. Los quiero tocar con el fuego de mi santidad para que aprendas la diferencia de lo santo y lo impuro. Y comiences a filtrar en tu vida, quitar la contaminación de tu vida por correr todo por riñones limpios. Riñones que saben la diferencia. Y cuando saben la diferencia y conocen la verdad, no están permitiendo contaminación residir en tu vida. También parte de la víscera es el hígado. El centro del espíritu y las emociones está en el hígado. Cuando uno está, eso es un hecho medical, que cuando uno está lleno de ira, ansiedad y preocupación, el hígado produce un exceso de bilis que enfermará a uno. Hasta Dios quiere tocar esto con el fuego. Tus emociones, tu ira, tu ansiedad, tu preocupación, tu afán, tu depresión. Dice, preséntate delante de mí. Pon esto sobre el altar. Pon las patas sobre el altar. Donde quiera que tú vayas. Que lleves el calzado de la paz, que es la armadura de Dios. Donde quiera que vayas, representa la santidad de Dios, la bondad de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios. También pon estos sobre el altar. Quiero que nosotros veamos otra cosa de ese sacrificio. Todo lo que se ofrece por el sacrificio, con todo lo que adoramos al Señor, todo lo que es apartado para Él y todo lo que Dios quiere tocar, es todo lo de adentro. No es nada de lo de afuera. Quiere tu mente, quiere tu corazón y tus riñones y tu hígado y tu exceso, las cosas
que es la persona interior Dios quiere tocar. Dice, no, entonces, pastor, estás diciendo que no importa lo que hagamos en la carne, con que el corazón esté bien. No dije eso. Pero cuando Dios transforma el interior, va a expresarse en el exterior. Las palabras que dices, la manera que tú eres, la manera que tratas a la gente, va a ser un reflejo vivo de lo que Dios ha hecho en ti, lo que ha consumido en ti y lo que ha refinado dentro de ti. Preséntate al Señor como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Esto es tu culto racional. Quiero terminar con esto. Salmo capítulo 5, versículo 3 es una traducción en inglés que no existe en español. En inglés es la traducción The Message, pero yo tomé la libertad de traducirlo al español. Dice así: cada mañana pongo las piezas de mi vida sobre el altar y espero para que descienda el fuego. Ese es el camino de la santidad. Presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo y santo y agradable, para que a final de cuentas seamos un templo puro y santo, donde su Espíritu quiera vivir y obrar en y a través de nosotros. Sin santidad, dice el libro de Hebreos, nadie verá a Dios. Hay que mantenernos limpios y puros delante del Señor. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar nuestro estudio de la santidad en la semana entrante. Pastor Kyle, muchísimas gracias. Creo que esta ha sido una clase muy, muy profunda. Generalmente pensamos en cuanto a la santidad como una vida de devoción, o sea, hacer nuestro devocional, escribir o leer la Biblia, pero hoy hemos aprendido que va mucho más allá que eso, o simplemente asistir a la iglesia. Estamos hablando de consagrar toda nuestra vida. Es una acción, es una decisión en nuestra vida diaria. Así que yo les invito a que ustedes revisen sus notas. Ojalá hayan tomado notas y puedan ir sobre sus notas. No solamente usted necesita revisar sus notas, sino que usted tiene la oportunidad de ir al canal de YouTube. Allí usted puede suscribirse y puede revisar de nuevo este mismo video para usted, para su entendimiento, porque necesitamos seguir creciendo en nuestro entendimiento. Creo que escucharlo una vez no es suficiente. Pero no solamente usted, sino que tiene la oportunidad de compartirlo con otros que necesitan escuchar esta verdad que nos ayuda a crecer a la libertad a la cual Dios nos está llamando a vivir. Y hemos recibido la instrucción, y Pastor Kyle, muchísimas gracias, pero se requiere tiempo. Y cuando él está hablando del tema del sacrificio, son muchos pasos y es ponernos de acuerdo. Él ya explicó lo que significa la grasa, la cabeza, las vísceras, el cuero, el despojarnos. Entonces, yo creo que es importante que usted se tome su tiempo. Esto no se trata de conocimiento, sino de crecimiento. Y la forma para crecer es cuando aplicamos, cuando tomamos el tiempo, cuando ponemos en práctica. Entonces, les animamos que lo tomen, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin arruga, y Él está preparando la iglesia. Este material es muy, muy importante para que sigamos adelante cooperando con la obra que el Señor, la obra de santificación que Él está haciendo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.